Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Muy buenas chicas, bienvenidas a otro capítulo más de La Revolución Madre. Hola María. Hola, hola. Bueno, qué ilusión estar por aquí en otro de estos episodios especiales que metemos aquí entre los episodios habituales, que son estas preguntas y respuestas que, bueno, que os están gustando un montón y nosotras, pues felices por ello, ¿no? Al final, ya sabéis que cada primer martes de mes ponemos una cajita en la cuenta de Instagram donde nos podéis dejar vuestras dudas. Si tienes alguna pregunta que dices, uy, yo esto se lo quiero preguntar a las chicas, ponla ahí. Es cierto que entran muchas preguntas y hacemos una selección, algunas las aunamos en una misma pregunta, ¿no? Intentamos llegar porque llegan muchas preguntas, muchas se nos quedan en el limbo porque es imposible contestar a todos los mensajes que llegan por Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, este nos parece un formato bonito, que os está gustando. Así que, vamos allá, Elena. Sí, bueno, primera pregunta. Estoy embarazada y tengo náuseas todo el día. Ay, lo siento mucho. ¿Hasta cuándo es normal? Lo siento porque las náuseas son una lata, ¿no? Pues mira, las náuseas son uno de los síntomas de los más frecuentes del embarazo y es producido por las hormonas del embarazo, por la HCG que sube, por la progesterona, etcétera, ¿no? Y lo que causa es malestar durante el día a día, sobre todo primer trimestre. A partir del segundo, la mayoría de mujeres, 13, 14 semanas, empiezan a notar ya mejoría y a veces antes, ¿vale? Además, las náuseas muchas veces son solo náuseas entre comidas o así y otras veces se acompañan de vómitos, que es bastante desagradable. Entonces, ¿qué hago con estas náuseas y cómo las manejo? Bueno, lo primero de todo, saber que tanto si tienes náuseas como si no, no significa que algo vaya mal, ¿vale? Es un síntoma del embarazo, pero que no a todas las mujeres les pasa, ¿vale? Entonces, si tienes náuseas, pues habrá que tratarlas y manejarlas, pero si no tienes náuseas y te encuentras fenomenal, pues oye, genial, ¿vale? Entonces, si tengo náuseas, saber que es muy importante cómo como y qué como, ¿vale? Lo importante aquí, pequeñas comidas frecuentes. Esto es, pues cada 2 horas y media, picar algo, una fruta, unos frutos secos, algo tipo pan, que el hidrato suele apetecer, ¿no? Con las náuseas. El cuerpo nos va pidiendo lo que necesita en cada trimestre. Evita alimentos que sean o muy ácidos o muy calientes, o muy especiados, porque a veces también pueden dar náuseas, ¿vale? Estaba pensando por ejemplo, en el tomate, que da mucha acidez y da náuseas. Estaba pensando en una sopa muy líquida, mucho caldo y además caliente, suele aumentar las náuseas, ¿vale? Sí. Es importante que te mantengas hidratada, pero que en la primera hora de la mañana cuando te levantes, no te levantes y te tomes ya o el café o el zumo o lo que te tomes. Tómate primero algo sólido y al ratito ya bebe, porque cuando tomamos algo líquido de golpe aumentan las náuseas y seguramente acabarás vomitando. Entonces, primero sólido y luego ya lo líquido, ¿vale? Y bueno, pues pequeñas comidas, muchas veces al día, poquitas cantidades, alimentos, pues eso, que te apetezcan, tender a más a la plancha, más que fritos y especiados, porque te van a dar malestar. Y si con esto no funciona, puedes añadir a tus comidas, ensaladas o infusiones el jengibre, porque sabemos que ayuda sobre todo a disminuir las náuseas cuando no se llega a vomitar. También la vitamina B6 puede ayudar a ese manejo de las náuseas. Y si aún así esto no mejora,
consulta a tu matrona o a tu gine, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay medicación que se puede dar y que ayuda al manejo de náuseas y de vómitos en el embarazo, ¿vale? Entonces, no hay por qué aguantar esto y sobre todo si me está limitando en mi día a día. Ya son muchas cosas en el primer trimestre de embarazo como para encima, ¿no? Estar mal y que te limite a la hora de trabajar, de la alimentación, etcétera. Entonces, bueno, saber que es algo normal, que podemos hacer estas cositas y que si no, se puede hacer manejo farmacológico. Total. Y bueno, sobrellevarlo, saber que se termina y ya está. Y Exacto. tampoco eso, no ponerte presión sobre es que no me estoy alimentando bien y tal. Hazlo como puedas. Se va a pasar y ya está. De verdad. Y luego llegará el segundo trimestre y dirás, jolines, otra vez estoy yo Sí, aquí, ¿no? Mi energía, mis ganas de comer y todo lo normal. Entonces, bueno, mucho ánimo porque bueno, no es fácil de sobrellevar cuando nos encontramos así. Vale. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer ejercicio si tengo placenta baja? Vamos a ver. Sí, en la mayoría de los casos sí. Lo principal aquí es diferenciar placenta baja de placenta oclusiva, ¿vale? Esto por una parte, una placenta baja es simplemente una placenta que está cerquita del orificio cervical, ¿vale? Una placenta oclusiva es una placenta que está taponando, ¿vale? El cuello del útero. Son dos placentas diferentes. ¿Qué pasa con la oclusiva total? Pues que suele tener más tendencia a que haya sangrados durante el embarazo, ¿vale? Las bajas a veces ocasionan sangrados, a veces no, y además las placentas bajas normalmente con el crecimiento del útero van ascendiendo y se separan, ¿no? Del orificio cervical. Entonces, realmente la indicación de reposo o no actividad física viene dada por si hay sangrado. Chimpún. O sea, si estás sangrando, no te vas a poner a hacer ejercicio físico, lógico. En el resto de los casos, no está contraindicado, en absoluto. Lo que está contraindicado es el reposo, siempre os lo decimos. Ahora, sí que es interesante, en todos los casos en el embarazo, pero bueno, que el entrenamiento sea guiado porque sí que vamos a evitar según qué cosas. Vamos a evitar aumentar en demasía la presión intraabdominal, hacer ejercicios de impacto, hacer saltos, por supuesto que sí. Esto lo vamos a tener en cuenta y más si en algún momento ha habido algún sangrado por esa placenta, ¿vale? Esto es muy importante, pero respondiendo a la pregunta, ¿se puede hacer ejercicio si tengo placenta baja? Pues en la mayor parte de los casos sí, no contraindica el ejercicio en absoluto. eso es. Vale, tercera pregunta. Tengo mucha presión en el pubis al final del día. ¿Es normal? Pues si estás embarazada y seguramente estás en segundo o tercer trimestre, sí, es normal. El cuerpo cambia, como os decíamos en el anterior preguntas y respuestas, ¿no? Cambia, se prepara para el parto y hay un montón de sensaciones nuevas y diferentes. Entonces, esa molestia en el pubis puede ser que el peso de todo el día, la cabecita del bebé, que haya más tensión o simplemente que estés más cansada. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te puede ayudar? Bueno, mantenerte activa durante el embarazo, manteniendo una buena movilidad y flexibilidad te va a ayudar a que tu bebé adopte la mejor postura y que esos síntomas se lleven mejor, ¿vale? Descansar con un cojín entre las piernas o una almohada y tumbada de ladito, evitar estar mucho tiempo estática o de pie o sentada. Eh, a veces, si hay muchas molestias en el pubis, se recomienda el cinturón pélvico, que no es una faja, sino que es un cinturón que va cogiendo desde las caderas, ¿no? En toda la pelvis hasta el pubis y alivia bastante y también se puede utilizar en el posparto. Entonces, bueno, hay cositas que se pueden hacer, ¿vale? Si es un dolor de pubis limitante, una pubalgia, pues entonces habrá que ver y tendrás que ir a tu fisio a valorar, ¿vale? Pero esto es algo totalmente normal. También aplicar algo de calor, una duchita con agua caliente, también puede aliviar. Entonces, bueno, pues en el embarazo, las últimas semanas sobre todo, hay muchas sensaciones de presión, de molestias, de pesadez, de que también la zona del perine se dematice o se hinche. Entonces, ir valorando y sobre todo, saber que en la mayoría de casos es normal y que es importante, a pesar de que te sientas así, mantenerte móvil y activa para que esos síntomas vayan mejor y para tener luego un mejor parto y posparto. Eso es, eso es. Seguimos con molestias. ¿Qué posiciones ayudan a aliviar el dolor de espalda en el tercer trimestre? Mirad, esto es frecuente, es cierto, por razones obvias. Al final, la barriga va creciendo, el punto de equilibrio del centro del cuerpo se modifica, normalmente tendemos a la marcha de pato, que es abrir los pies hacia afuera, y esto hace que no carguemos bien el peso en la espalda. Bueno, hay una serie de modificaciones, ¿no? Entonces, más que qué posiciones, que ahora os vamos a decir algunas, pero normalmente tendemos a buscar la receta mágica de qué posición hago para quitar el dolor de espalda. Pues hay que ir un poco más al inicio.
Higiene postural. La higiene postural es muy clave. ¿Qué es la higiene postural? Cuidar tu postura. Cuidar tu postura en todo momento que te acuerdes. Cuando estás caminando, cuando estás esperando la cola del súper. Mira, Elena se acaba de colocar en la silla. He dicho, me voy a colocar. Cuando estás sentada trabajando, cuando estás viendo la tele. Es importantísimo. Crecer hacia arriba como si tirasen de ti un hilo hacia arriba, hombros atrás y abajo. Y si estás de pie, la pelvis la vamos a intentar mantener neutra. Ni hacia atrás ni hacia adelante. Posición neutra. Y los piececitos los vamos a redirigir hacia el frente, porque seguramente si estás en el tercer trimestre los tengas hacia afuera. Si estás esperando en un lugar, es importante que estés haciendo movimientos de la pelvis, que lleves el peso a una pierna, el peso a la otra, que te sientes, te pongas en cuclillas si te apetece, que miran los de alrededor, ok, estás embarazada, es normal, ¿no? Que necesites esto. Entonces, esto es importante en el día a día. Cuando te levantas por la mañana, cuando haces un descanso del trabajo, estirarte, moverte, estiras esa espalda, los brazos, el cuello. Y luego, entrenar es básico, fortalecer la espalda, que muchas veces los dolores de espalda vienen porque no estamos nada fuertes, ¿vale? Fortalecer la espalda y también todo el core, toda la faja abdominal, la faja lumbar. Esto es súper importante. Fortalecer el glúteo también. ¿Y qué tendrá que ver el glúteo con la espalda? Muchísimo. Entonces, entrenar es clave, ¿vale? Además de entrenar, hacer trabajo de movilidad, que esto lo ha dicho Elena antes. ¿Qué es el trabajo de movilidad? Pues bueno, son una serie de estiramientos que se suelen hacer antes de entrenar, que parece un calentamiento, ¿vale? Ejercicios de apertura de caderas, estirar la espalda, como os digo. Y el yoga, por supuesto, os va a ayudar. Movimientos específicos, posiciones que ayudan. Gato vaca, va muy bien para hacerlo todos los días, según te levantas, antes de dormir, en cualquier momento. La pelota, por Dios, movilidad en la pelota. La postura del niño, las podéis buscar estas en internet, ¿vale? La postura del niño abriendo las piernas va súper. Y esos estiramientos que os hablaba, de todo el cuerpo, del glúteo, del piramidal. Y así para terminar, cosas que ayudan, como lo que ha dicho Elena, ponerte para dormir si duermes de lado una almohadita entre las piernas, puedes ponerte calor que te va a aliviar, masajitos de quien te acompaña, por favor, esto es muy importante. Y por supuesto, si la cosa va más, fisio, osteópata, acupuntura, podéis ir en el embarazo, ¿vale? Muy bien. Tengo miedo a romper la bolsa en público. ¿Cómo suele ser esto? Mira, de esto de que se rompa la bolsa y haya un chorro de agua es poco frecuente, ¿vale? A veces pasa, pero no es lo habitual. Em, es como muy de las pelis esto, ¿no? Rompes la bolsa, empieza el parto y a la media hora ha nacido el niño. Pues deciros que desde que se rompe la bolsa hasta que nace el niño pueden pasar muchas horas o niña y que no suele ser así, ¿vale? Lo más habitual es que notes un goteo, notes que te has mojado y que esa sensación de mojada como que vaya a más, ¿vale? Una humedad constante incluso, ¿no? Te notas las braguitas mojadas y igual parte del pantalón o de la falda o lo que lleves. A veces es una cantidad que es moderada pero que se suele controlar. Y vas a saber que has roto bolsa, ¿vale? Porque es como si se rompiera yo siempre lo comparo como si se pinchara un globo. Vas a notar dentro de ti como un plim y no va a dejar de salir. Entonces, ¿qué hacemos si te pasa en la calle? Pues tranquilidad total. Estás embarazada, es algo que puede ocurrir. Te vas a tu casa, porque no te aseguro que no van a hacer el bebé nada más romper la bolsa, y ahí te duchas, te cambias de ropa, te pones una compresa y vas valorando ese líquido. Si el líquido es claro y el bebé se mueve, tranquilidad. No hace falta que vayas ya al hospital, ¿vale? A mí siempre me da mucha risa esto porque yo mis 3 partos, los 3 han empezado rompiendo la bolsa y cada uno ha sido como diferente, ¿no? Y el segundo sí que fue como en las películas. O sea, me desperté y una fuente que cayó. Y hasta que llegué al hospital, ¿no? Y gran parte del parto como una fuente. Luego sí que llega un momento que cuando la cabecita del bebé baja y se encaja un Sí. poquito más, ya no sale tanto líquido. Pero en las primeras horas, cuando todavía no hay contracciones y el parto no ha empezado y la cabeza está alta, pues sale mucho, mucho líquido. Y yo sí que recuerdo de ir con un empapador en el coche puesto, con la toalla, iba con un vestido, o sea, como las películas, ¿no? Entonces, idea, llevaros, además de compras de posparto, si tenéis algún empapador en casa, mejor, sobre todo para el Sí. coche, para la llegada al hospital, o si sale mucho, mucho, mucho líquido, ¿vale? No es lo más frecuente, yo en los otros dos eran gotitas, en el primero me hizo dudar mucho porque era el primero, y en el tercero fue una fisurilla, pero lo detecté enseguida y no fue una cosa muy grande, o sea que
pude estar tranquilamente hasta que fuimos al hospital. Pero bueno, como anécdota. Sí, sí, sí. Esto ocurre, llevar los empapadores y una toalla en el coche siempre, porque pueden hacer también en el coche. Ujú. Ninguna queréis, pero puede pasar. Entonces, esto es importante bueno, tenéis episodios sobre rotura de bolsa y todo esto en el podcast, importante, porque surge la duda de cuándo voy al hospital y tal. No hay que correr, no hace falta, siempre que todo esté bien, ¿vale? Siguiente pregunta que es muy sencilla de responder, ¿eh? ¿Es normal no sentir nada especial en los días previos al parto? Sí, y la podríamos dejar aquí. Sí, Sí. es completamente normal. Hay mujeres que digamos que no sienten nada diferente hasta el día del parto. De repente empiezan contracciones regulares y ya está, te estás poniendo de parto, ¿vale? Y no he sentido como esos avisos del cuerpo que muchas mujeres sienten, que empiezan con algunas contracciones dolorosas los días de antes, el tapón mucoso, me siento que voy más al baño, estoy como rara. Hay mujeres que no. No, de repente, pum, te pones de parto y chimpún, ¿no? Entonces, completamente normal. No tener síntomas de parto no significa que no te vayas a poner de parto o que tu cuerpo no vaya a hacer el trabajo o que te vayan a tener que inducir. No, nada de esto. Y esto puede estar ocurriendo en plena semana 41. No tener ningún síntoma de parto, ¿vale? Sabemos que hasta la 42, incluido ese día, se considera normal que tu cuerpo no se haya puesto de parto, ¿vale? Entonces, tatuémonoslo todo esto a fuego, ¿vale? Es normal seguir embarazada en la semana 41 y es normal no estar teniendo síntomas de parto. Confía en tu cuerpo y en tu bebé. Eso es. Mm. Bueno, vamos con una de posparto. ¿Qué signos nos indican que el posparto no está yendo bien emocionalmente? Mirad, hace poco os grabamos un capítulo sobre tristeza puerperal y depresión posparto, entonces os remitimos a él, que es el capítulo 12 de la tercera temporada, en el que hablamos en detalle, ¿no?, de esto. Solo recordarte pues, que en el posparto hay muchos cambios a nivel social, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel familiar y de pareja, y que todo eso requiere una adaptación y que hay un periodo de adaptación normal en el que puedes sentir pues, un vaivén emocional, un cansancio extremo a veces, una labilidad emocional, pero cuando esto va más allá en el tiempo y cuando no mejora es cuando debemos pedir ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en este capítulo os contamos todo, pero recordaos que en el posparto es muy importante esa red de apoyo, el no estar sola, el sentirte también tú cuidada, el cuidarte tú y, y tener a alguien a tu lado que te sostenga también y que sea capaz de detectar si tú necesitas algo y tú no lo estás viendo. Eso es muy importante. Y ese episodio, idlo a escuchar y como os decíamos en ese episodio, compartidlo, ¿eh?, con las personas que os van a acompañar y que van a estar cerca vuestra en el posparto porque es importante. Vale, siguiente. Si doy biberón, ¿puedo igualmente crear vínculo y hacer piel con piel? Mirad, esta es una pregunta que surge mucho, sobre todo cuando quizá tenías plan de dar el pecho y por lo que sea no se puede finalmente o tienes que hacer una lactancia mixta, cualquier cosa, ¿no? Y es como, ostras, pero es que a ver si no voy a crear ese vínculo con mi bebé, ¿no? Porque claro, me he informado tanto de lo buena que es la lactancia, encima te sientes súper culpable. Bueno, pues podemos dejar esta culpa ahí fuera de, de la habitación porque no nos va a ayudar en nada. Y sí, o bien no has podido dar lactancia materna, o bien has decidido dar biberón, está perfecto, ¿vale? Tu bebé va a estar súper bien alimentado. Y, por supuesto que vas a poder crear ese vínculo. Y sobre esto en el episodio 10 os hablamos de la alimentación con fórmula, no solo cómo preparar un biberón, sino esto, que es muy importante, ¿no? Cómo hacerlo para, de igual forma, crear ese momento, ¿no? De intimidad, de contacto, de miradas. Es muy importante. No es dar el biberón y ya está. O, bueno, cosas que vemos por ahí, de darle el biberón al bebé, dejarlo puesto con un cojín y que se lo tome solo. Por Dios, ¿no? No. El momento en el que alimentamos al bebé es el momento también de hacer piel con piel, de mirarnos a los ojos, de darlo despacito, de respetar sus ritmos. Es un momento súper, súper especial, ¿no? Para cualquier persona que le dé el biberón a ese bebé. Entonces, importante poner conciencia en esto, ¿vale? Porque sí, estate súper tranquila que vas a generar el vínculo igualmente. Además, el vínculo no solo se genera con los bebés dándoles el pecho, sino en todo momento. Cuando les doy un masajito, cuando lo estoy porteando, cuando salimos a la calle y le estoy enseñando el mundo, todo el rato, ¿vale? Sí. Bueno, y ahora vamos con las preguntas
que están resueltas en otros capítulos y que os las recordamos aquí, ¿vale? Porque ya llevamos 3 temporadas, chicas, y hemos hablado de muchos temas, nos quedan muchos por hablar, pero si navegáis un poquito vais a ver que tenéis capítulos de casi todas las preguntas que puedan surgir en embarazo y posparto, ¿no? Una de ellas es recomendaciones para viajar en tercer trimestre. Este capítulo lo hemos hecho en esta tercera temporada y lo tenéis de hace poquito, es el capítulo número 10 y os contamos pues cómo es viajar, recomendaciones tanto en tren, en avión, en coche, la hidratación frecuente, la movilidad, llevar toda la documentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí os contamos todo. Ya te aviso Sí, que se puede viajar casi hasta, nada, hasta las últimas semanas. totalmente. Esta cosa que me venía a la mente cuando te escuchaba, Elena, de que hay vea muchos episodios y hemos hablado de muchos temas. Hace poco hablaba con una mamá que me dijo, mira, yo lo que he hecho es hacerme una lista de todos los episodios que hay y me los he ordenado por lo que más me importa y lo que primero quiero escuchar. Entonces, que sepáis que podéis hacer esto porque... Y hay otras que lo que hacen es, no, yo es que he decidido que voy a escuchar desde el primero, cada mañana me pongo uno en el desayuno y os voy escuchando, como tú quieras, ¿no? Pero vais a ver que hay mucha información de todos los ámbitos, de lo que es parto, embarazo, posparto, bebés, lactancia, y que está repartida, ¿no? Porque también intentamos, pues, daros contenido variado. Sí que la primera temporada está bastante centrada en el El embarazo, ¿vale? Es embarazo. un viaje por el embarazo. Vale, otra que es muy interesante, que la verdad que es guay, que yo me alegro cuando preguntáis por esto, es ¿cómo puedo saber si mi bebé tiene frenillo? Afecta siempre a la lactancia. Digo que me alegro porque em, esta pregunta tiene mucha amiga. Es importante que estemos pendientes de esto, porque, bueno, pues no siempre se valora bien. Todavía falta mucha actualización en los profesionales en la actualidad. Entonces, en el episodio 15 de la temporada 2 hay un episodio regalo, que fue una entrevista a Irma Zarza, matrona, que es súper especialista en frenillo y en anquiloglosia, y ahí os va a quedar todo esto claro, ¿vale? Ahí os explicamos cómo saber si el bebé tiene frenillo, qué problemas puede haber de lactancia y cuándo no, porque a veces no hay problemas de lactancia, pero sí hay un frenillo. Así que quien haya hecho esta pregunta, que se vaya a escucharlo el 15 de la temporada 2. Eso es. Bueno, otra pregunta sobre el tercer trimestre. Estoy muy agotada en el tercer trimestre, qué es normal y qué no. En la temporada 1 dedicamos un capítulo entero a tercer trimestre, síntomas físicos y emocionales. Es el episodio 14. Tercer trimestre es ese trimestre en que ya te crece la tripa bastante, en el que ya empiezas, según la época del año, se hace calor, además, a estar más pesada. Las noches a veces ya más despertares, o no, o quizás estás fenomenal, pero suele ser, ¿no? Esas últimas semanas antes del parto un poquito más pesadas a nivel físico. Así que bueno, sobre todo mucha paz, saber que estás gestando una vida, que el embarazo pasará y luego te recuperarás. También buscar lo bueno en cada momento y buscar cosas para sentirte mejor, ¿vale? El descanso, la actividad física y la alimentación. Lo que siempre os contamos, adaptado a cada trimestre, porque al final en el embarazo construimos hábitos que luego se mantienen en el posparto y en nuestra vida, ¿no? Y que es importante que los tengamos ahí puestos pues para estar bien, al final, en definitiva, para estar bien. Eso es, eso es. Nos quedan dos. ¿Cómo diferencio contracciones de parto real de un pródromo largo? Mirad, en la temporada 1, en los episodios 20 y 21, hablamos de todas las fases del parto, del día del parto. Ahí vais a ver, vais a aprender lo que es un parto normal, ¿vale? Pero por supuesto que hablábamos de pródromos. Así porque sepáis, unos pródromos largos que no son normales se sienten. O sea, sabes que es que no es normal. No es normal llevar 3 días con contracciones por la noche y el parto no termina de arrancar, ¿vale? O sea, es algo que no pasa desapercibido, sobre todo cuando, pues eso, tienes un poco has aprendido, ¿no? Te has preparado y sabes lo que es un parto normal, que empiezan las contracciones, cogen ritmo, puedes estar un par de noches, que sí, que no, pero los pródromos cuando se hacen largos se hacen también muy pesados y las mujeres lo sabemos, esto no está siendo normal, ¿no? Entonces, bueno, ir a esos episodios porque ahí quien haya hecho esta pregunta va a encontrar la respuesta. Eso es. Y bueno, la última. Después de una pérdida, ¿hay algo que debas saber antes de volverme a quedar embarazada? Pues sí, hay que hacer, o sería bueno, ¿no? Hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, ver si ha sido una pérdida espontánea, que no sabemos el motivo, o si se ha hecho un estudio posterior porque hay
algún motivo, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 28 de la temporada 2 hablamos a fondo sobre la pérdida gestacional. Hablamos de qué es una pérdida gestacional, hablamos también de toda la parte emocional y hablamos de qué cosas tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, te redirigimos a lo sentimos mucho si has tenido una pérdida últimamente y mucho ánimo, porque es algo que aunque te lo cuenten, aunque sepas, hasta que no lo vives, pues no eres capaz de comprender el dolor, ¿no? que supone. Así que Eso bueno, temporada 2, episodio 28. Eso es. Bueno, pues hasta aquí, chicas, este episodio de preguntas y respuestas muy completo. Hemos hablado de un montón de cosas. Esperamos que os haya gustado. Os esperamos en la cajita que ponemos cada mes y, por supuesto, en nuestros encuentros revolucionarios de cada mes, que ahí también, por supuesto, nos podéis preguntar todo lo que queráis. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Un beso, Elena. Gracias, amor. Chao. Adiós, buen día, chao, chao. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a la revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.